Amada Iglesia de Jesucristo, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy en este día, hermanos, día de reposo, el Señor nos ha permitido llegar a este día muy especial, donde cada uno de nosotros nos hemos de deleitar en la meditación de su palabra y en la alabanza a su santo nombre. Bendecimos a nuestro Dios porque hasta este momento, sábado 20 de marzo, nos concede la vida nuestro Padre Celestial. Es por eso que con mucho agradecimiento, hermanos, démosles los cantos a nuestro Dios y estudiemos su palabra. Antes de dar inicio a la alabanza a nuestro Padre Celestial, vamos a orar para poder iniciar este culto y pedir la dirección de su Santo Espíritu a nuestro Dios. Incline su rostro o doble sus rodillas si puede hacerlo. Y con respeto y reverencia proclamemos el nombre de nuestro Señor. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos y te glorificamos porque tu gracia y tu misericordia se ha manifestado hasta este momento. Ahora, Padre Santo, hemos de dar inicio con la adoración a este culto de escuela sabática. Pero antes de hacerlo queremos ponernos en tus benditas manos. Quiero pedirte por cada uno de mis hermanos quienes se encuentran en sus hogares, quienes se encuentran en otros lugares, pero que también estén prestos para darte lo que tú te mereces, Señor. Nos depositamos en tus benditas manos y todo lo que vayamos a realizar en el transcurso de este culto sea grato ante tu presencia. Recibe esta acción de gracias que te ofrecemos porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro único Redentor. Amén. Bien, hermanos, después de habernos presentado ante nuestro Dios, vamos a dar inicio con la adoración a su santo nombre. Vamos a cantar aquel estribillo que todos conocemos, quiero cantar una linda canción. Y esto no es para cada uno de nosotros, sino es para nuestro Dios y su Hijo Jesucristo, para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es su nombre Jesús, es su nombre Jesús. Él es Dios de verdad, es de Dios de bondad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Manda, Señor, a este mundo también tu Espíritu consolador. Manda, Señor, a este mundo también tu Espíritu consolador. Eres tú, mi Señor, eres tú, mi Jesús, Dios de amor, de bondad, Dios glorioso, sin par. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él
Efectivamente, hermanos, la felicidad la hemos alcanzado en Cristo Jesús. Aparentemente el hombre allá afuera se cree feliz con los bienes que posee, pero no es así, hermanos. La verdadera felicidad está en Cristo Jesús. Y mientras estemos con vida tendremos esa felicidad. Pero también si llegamos al sepulcro, dice la Biblia que tenemos esa esperanza de que cuando Cristo venga estemos con Él y seamos felices, no por un año, sino por toda la eternidad. Seguimos, hermanos, glorificando el nombre de nuestro Padre Celestial. Lo vamos a hacer ahora con aquel himno que todos lo conocemos, el himno número 264, Viviendo por Fe. No tengo cuidados ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré. Es fiel mi Señor, en dura lid nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me sostendrá. Vendrán tempestades, lo sé yo muy bien, la fuerza del sol faltará. Amigo, dejarme puede también, Jesús siempre me sostendrá. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En dura lid nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me sostendrá. Un día vendrá otra vez el Señor, al reino Él nos llevará. Ahí cesarán el afán, el dolor, por siempre Jesús reinará. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En dura lid nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me sostendrá. Amén. De confiar en Jesús en mi vida aquí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Aunque las nubes aquí me sobreserán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, oh qué amigo también, hasta el final yo contaré con Él. Aunque las nubes aquí me sobreserán,
sostendrá. He de confiar en Jesús, en mi vida aquí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Aunque las nubes aquí me sobreserán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final yo contaré con Él. Aunque las nubes aquí me sobreserán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Amén, hermanos. Confiemos en Cristo Jesús. Y Él nos va a sostener, hermanos, en crisis, en enfermedades, en problemas. Cristo siempre va a estar ahí, hermanos. Pero Él quiere que usted y yo, nuestra confianza sea en Él, hermanos. Y no en lo que usted posee, sino en Cristo Jesús. Es lo que quiere nuestro Dios, hermanos. No quiere otra cosa. Él quiere que nosotros entreguemos nuestro corazón y esa confianza en Él. Vamos a seguir, hermanos, con la adoración a nuestro Padre Celestial. Reconocemos, hermanos, que hoy en nuestros tiempos en que vivimos, dice su palabra, hermanos, que en el tiempo antiguo había reyes, pero esos reyes, hermanos, eran reyes pasajeros, eran reyes por periodos. Cristo Jesús es un rey, pero no es un rey por un día. Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Y no por un día, sino por toda la eternidad. Ese Rey, hermanos, es el que nosotros adoramos. Es el que nosotros le pedimos todo lo que necesitamos. Y Él es nuestro Padre. Números 46. Mi Padre es un Rey. Y esto, hermanos, es indudablemente Cristo es el Rey de nosotros. Mi Padre es un Rey muy rico sin par. Él tiene caudales e inmenso doquier. Su oro y diamante no puedo encontrar, tesoros que nadie podrá contener. Soy el hijo de un rey, el hijo de un rey. Con Cristo bendito soy el hijo de un rey. Soy el hijo de un rey, el hijo de un rey. Con Cristo bendito soy el hijo de un rey. El Hijo de Dios, mi buen Salvador, al mundo viviendo muy pobre vivió. Hoy reina en la gloria cubierto de honor, y un sitio en su reino con Dios me ofreció. Soy el hijo de un rey, el hijo de un rey. Con Cristo bendito soy el hijo de un rey. Soy el hijo de un rey, el hijo de un rey. Con Cristo bendito soy el hijo de un rey. Errante viví sin patria en mi hogar, un vil extranjero sin Dios y sin fe. Mas Cristo bendito me quiso adoptar, herencias por siempre con Él yo tendré. Soy el hijo de un rey, el hijo de un rey. Con Cristo bendito soy el hijo de un rey. Soy el hijo de un rey, el hijo de un rey. Con Cristo bendito soy el hijo de un rey. Soy el
el hijo de un rey, el hijo de un rey. Con Cristo bendito soy el hijo de un rey. Soy el hijo de un rey, el hijo de un rey. Con Cristo bendito soy el hijo de un rey. Amén. Dice su palabra que a todos los que le recibieron les da potestad de ser llamados hijos de un rey, hijos de Dios. Y nosotros le hemos recibido, hermano. Hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Padre. Así es que Él es nuestro Rey. Y este Rey, hermanos, es un Rey de reyes y Señor de señores. Ya, hermanos, para ir entrando a lo que va a ser la escuela sabática que estará a cargo de nuestro hermano diácono Feliciano Gallegos, vamos a cantar otro canto, hermanos, y a través de este canto también vamos a irnos preparando para esa clase que vamos a estudiar de parte de nuestro hermano. Vamos a cantar aquel himno, el himno número 213. Hazme una fuente para recibir la palabra, para que esa agua que vamos a recibir siempre fluya en nuestro corazón como una fuente, hermanos. Hay corazones a tu alrededor, triste, cansado y sin paz. Dales consuelo que alivia el dolor, torna su llanto en solar. Hazme una fuente de bendiciones y que fulgure Cristo en mí. Hazme un testigo, te ruego, Señor, y un fiel obrero de mi Salvador. Cuenta la historia de Cristo en su amor y de su luz el poder. Muestra en tu vida que tu Redentor ha transformado tu ser. Hazme una fuente de bendiciones y que fulgure Cristo en mí. Hazme un testigo, te ruego, Señor, y un fiel obrero de mi Salvador. Pon de tu fe la virtud en acción, ama cual Cristo amó. Sé fiel, emplea en tu santa misión el don que Cristo te dio. Hazme una fuente de bendiciones y que fulgure Cristo en mí. Hazme un testigo, te ruego, Señor, y un fiel obrero de mi Salvador. Amén. ¿Queremos ser fuentes, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí, hermanos, porque esa agua que es su palabra
siempre debe fluir en nuestro corazón donde quiera que nos encontremos. Esa agua es una agua que no cualquiera la tiene, sino todos aquellos que reciban a Cristo como su Salvador. Vamos a orar, hermanos, para poner en las manos de nuestro Dios al hermano quien tiene a cargo la escuela sabática en esta mañana. Vamos a inclinar nuestro rostro, los que puedan hincarse, háganlo, hermanos, para hacer esta oración. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos, bendito Dios, porque hemos tenido el privilegio de glorificar tu nombre. Nos has permitido abrir nuestros labios para gozarnos, todos a una misma voz, esperando, bendito Dios, que estos cánticos sean gratos ante tu presencia y que lo hayas recibido como un olor agradable, como lo hacían tus apóstoles, como lo hacía tu pueblo a través de los sacrificios de animales. Hoy nosotros, nuestro único sacrificio es de labios, esperando, bendito Dios, que te hayas agradado de ellos. Ahora, Padre Santo, te pedimos que tú te manifiestes en cada uno de nosotros, que abras nuestro corazón, que derrames de tu espíritu para cada uno de aquellos quienes vamos a escuchar esta meditación de tu escuela sabática. Pero también, bendito Dios, quiero pedirte por mi hermano Feliciano Gallegos, quien ha dirigido esta escuela. Te pedimos que tú le pongas las palabras adecuadas a través de tu espíritu para que él hable con autoridad y pueda desenvolverse en el trayectorio de esta clase. Lo depositamos en tus benditas manos juntamente con cada uno de nosotros, todo por suplicártelo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros, amada iglesia del Distrito 11. Es para mí un placer estar en esta mañana con ustedes, compartiendo la escuela sabática. Deseamos que tenga un día, un sábado muy bendecido de parte de nuestro Dios. Y bueno, nuestro propósito es llevar a ustedes esta enseñanza, ¿verdad? Que sea para la edificación de usted, para que sea la edificación también de su familia. La escuela que vamos a tener esta mañana es la lección número 12, que tiene como título La transmisión de la fe en el nuevo siglo. Eso es la transmisión de la fe en el nuevo siglo. Fíjese que anteriormente, cuando yo recuerdo los momentos de mis principios, que tuve hermanos que me enseñaban los principios, ¿verdad? De los fundamentos, lo fundamental que es de la palabra de Dios. Y ellos no solamente me enseñaban eso, sino que también me pedían, ¿verdad? Que yo los guardara, que yo tratara de llevarlos a cabo tal y como se me están enseñando. Tratar de reproducir el Evangelio, la vida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El título de esta lección es La transmisión de la fe en el nuevo siglo. Para eso, hermanos, vamos a revisar cuál es la propuesta de nuestro Señor Jesucristo. Esa propuesta que nos dice cómo evangelizar a un mundo que se ha hundido en la diversidad, un mundo que se ha extraviado. Entonces, vamos a revisar cuál es la propuesta. Dice ahí el título de la lección: La transmisión de la fe en el nuevo siglo. Y viene la cita de Marcos capítulo 16. Vamos a darle lectura a Marcos capítulo 16.
verso del 15 al 20. Le rogamos que tome su Biblia, que la abra, porque vamos a ver que tiene un bonito lenguaje, hermanos, un bonito mensaje esta palabra. Marcos era un hombre que se preocupó por darla a conocer tal y como vio las cosas, tal como se las enseñaron. Él trataba de transmitir siempre con legitimidad todo, que nada fuera falseado, que todo fuera realmente como se le enseñó. Dice este evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15, dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esta señal seguirá a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando las palabras con las señales que le seguían. Amén. Así dice la palabra de nuestro Dios. Entonces nosotros podemos ver lo siguiente en este texto, antes de pasar a lo que es el objetivo. Nosotros podemos ver que Marcos, como intérprete de Pedro, escribió con exactitud, aunque sin orden, todo lo que recordaba de los dichos y hechos de nuestro Señor Jesucristo. Él personalmente no había oído al Señor ni había sido discípulo suyo, sino que posteriormente había sido compañero de Pedro, como ya se dijo. Así pues, Marcos no se equivocó al poner por escrito las cosas tal como las recordaba, porque su única preocupación fue no omitir ni falsear. Ponga mucha atención, era el propósito de Marcos: no omitir ni falsear, no desviarse, no salirse. El propósito de él era enseñar las cosas tal y como las había escuchado. Marcos representa el recuerdo de Jesús que no se puede perder hasta el día de hoy, y no debemos de perderlo. Hoy está vivo ese recuerdo en la memoria de todos los seres humanos que creemos en nuestro Señor Jesucristo. También viene la otra cita de Génesis capítulo 11. Vamos a ir a esta cita de Génesis capítulo 11, verso del 1 al 9, un pasaje que ya todos conocemos, que trata acerca de la Torre de Babel, de la construcción, de los pensamientos de esa generación que se perdió, pero nosotros podemos ver en este texto que la comunicación le fue difícil. Cada quien, ¿verdad?, se alejaron de sí mismo porque no se pudieron comprender, así que cada quien se desvió, ¿verdad?, se fue con sus pensamientos, con sus ideas, y bueno, la comunicación fue muy difícil. Génesis capítulo 11, verso del 1 al 9 dice de la siguiente manera: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cozámoslas con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y no les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los espargió Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra,
y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Vean todo eso que pasó. Por un lado tenemos a Marcos, que quería dar el mensaje tal y como lo había escuchado, pero por otro lado en Génesis encontramos una sociedad que quería hacer o quería vivir conforme a sus pensamientos, conforme a sus deseos. Eso era lo principal, ¿verdad? Habían perdido el enfoque de su vida y se habían enfocado entonces en las cosas que no debían. Bien, vamos a seguir adelante, hermanos. Vamos a ver lo que es el énfasis. Nosotros, como les digo, vivimos en una sociedad que ha perdido los valores, que lo ha perdido todo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser en este tiempo la voz de Dios? ¿Cómo podemos nosotros llevarle el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a una sociedad que está carente de todos? Entonces, vamos a ver lo que dice el objetivo. Dice el objetivo: atestiguar sobre la ventaja que tiene la iglesia para la lectura de los tiempos y por ser depositaria de la revelación de Jesucristo. Comprendernos como los más indicados para detonar la transformación que la humanidad necesita. Somos unos privilegiados porque tenemos la palabra, tenemos la enseñanza, ¿verdad? Tal y como están en las Escrituras. Entonces, ¿cuál es el reto, cuál es el desafío para nosotros ante esta pluralidad religiosa? Presentar a nuestro Señor Jesucristo, presentar su carácter, presentar sus hechos, sus obras, tal y como vienen en la palabra de Dios, hermanos. Entonces, vamos a ver lo que es la narración. Vamos a ver lo que es la narración. Y nosotros podemos ver aquí en la narración algo muy importante, hermanos. Podemos ver en esta narración cuál es el ámbito social que se vive actualmente y cuál es el ámbito religioso de esta época. Nosotros nos vamos a dar cuenta a través de esta narración que tanto el ámbito social así como el ámbito religioso, pues podemos darnos cuenta que todo está echado a perder. Todo completamente está echado a perder. Vamos a ir a la lectura. Dice la narración así, en cuanto al ámbito social: el nuevo siglo presenta el reto de una sociedad emergente distintas a las que han ocurrido, pues tienen como característica la multiculturalidad. Durante algunas décadas se ha estado creando una conciencia multiétnica auspiciada por la fragmentación social que proponen modos de vida diversos. Esta realidad hace difícil los puntos de encuentro en la aldea global, un reto al que la iglesia debe de responder. Aunque es nuevo para nosotros, es parte de las consideraciones humanas de las Escrituras. Se trata de una nueva Babel en la que convergen todas las culturas con el peligro de una comunicación ineficiente, según Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 9. El ser humano ya no piensa en el universo buscando su realización, sino en el pequeño mundo placentero donde reinan nuestras diminutas realidades, entre paréntesis, virtualidades. Sigue diciendo: en esta nueva Babel no hay reyes ni comandos a seguir. Lo importante es el triunfo de mi vida, construyendo una realidad virtual que fácilmente se llega a desmoronar. Eso es en cuanto al ámbito social. Vamos a ver el ámbito religioso también cómo está, porque también nosotros vemos que ante toda esto que ha surgido, estos movimientos, hermanos, religiosos, pues no están del todo bien. Tendrán algunas cositas buenas que sí son de señalarse, pero no están del todo bien, hermanos. Vean cómo está en el plano religioso. En el plano religioso dice: los pueblos ya no quieren murallas para proteger su identidad, sino puentes
que les pongan en contactos con otros dioses y otros ídolos para adorar. Es la Babel de la confusión por el significado de la vida propia y ajena que carece de sustancias. Es la Babel de las diferencias de un norte opulento y un sur envuelto por la pobreza. La de los viajes largos para llegar a no sé dónde, para hacer nada y regresar cuanto antes. La Babel del sinsentido. Viene una pregunta, y bueno, esta pregunta para que la consideremos. Nosotros vemos que todo el ámbito social, el ámbito religioso es un caos. Ya todos piensan, ¿verdad?, egoístamente. Pero viene una pregunta aquí para todos. Dice esta pregunta: ¿cómo podemos evangelizar a un mundo que se ha hundido en la diversidad del todo se vale y la desesperanza? ¿Cómo podemos evangelizar a ese mundo carente de valores? Ese es el llamado, ¿verdad?, de esta mañana, de lo que hemos de hacer. ¿Cómo nos van a dar herramientas para evangelizar a un mundo que está de plano en decadencia? Entonces, esta es la pregunta: ¿cómo evangelizar a un mundo que se ha hundido en la diversidad del todo se vale y la desesperación o la desesperanza? Y nosotros vamos a ver aquí, hermanos, la propuesta de nuestro Señor Jesús. Esa propuesta es que dejemos de mirar hacia afuera para comenzar a mirar hacia nosotros mismos. La búsqueda del éxito por la que el mundo lucha no se encuentra a nuestro alcance, sino en las manos de Dios. Recuerden que Dios es el que tiene la solución. Dios es el que va a arreglar las cosas. Nosotros tenemos que presentarlos, tenemos que presentar ese mensaje tal y como lo encontramos en las Escrituras. El que va a hacer la obra va a ser Dios, y esa es una realidad. Sigue diciendo ahí que todo está en las manos de Dios, quien reconstruye nuestros corazones. Es Dios escribiendo sus palabras en nuestra antropología. Renacer del barro para Cristo, como una humanidad rescatada de la superficialidad, de una vida sin esperanza y sin aliento. El individualismo narcisista de la sociedad nos presenta felicidad a la carta, la independencia de cualquier responsabilidad, la autonomía del ego y la selección de las leyes que funcionan para cada quien. Viene una pregunta nuevamente: ¿hacia dónde puede dirigirse esta era humana con estos principios? ¿Hacia dónde va a llevar cuando uno solamente está pensando en su propio bienestar? En el que no me interesa cómo está mi vecino, no me interesa cómo está él. ¿Hacia dónde nos va a llevar esta mentalidad de la nueva sociedad? Nos va a llevar, dice aquí, al abandono de la colectividad y al arribo de la soledad, a la desolación que provoca el desarraigo, a la tristeza y la melancolía de dejar la alegría de vivir. Predicamos a una sociedad melancólica, sola y triste, que no logra comprenderse a sí misma, que no se detiene, con pena de perder la carrera de una vida intensa. Se requiere pasar de la contemplación al verdadero disfrute de vivir. Se requiere reproducir la vida de Cristo, quien tuvo el propósito más grande para sus días. Ante los desafíos presentes y los errores de los otros grupos que no hemos podido identificar, cabe antes terminar este trimestre el siguiente mensaje. Y bueno, esa es, aquí no podemos ver en esta narración que, si es cierto, el pensamiento del hombre actual nos va a llevar a una sociedad triste, a una sociedad desconsolada, una sociedad que no va a tener alegría. Pero más sin embargo, nosotros podemos que toda la solución está en Cristo Jesús, en presentarle a Cristo Jesús. Y viene, hermanos, aquí viene una carta, viene un mensaje para la iglesia.
Nosotros sabemos que ya terminó, ¿verdad?, el primer siglo, los primeros 100 años de la iglesia, e inicia el otro. Estamos iniciando el otro siglo, pero este mensaje es para nuestra iglesia. Yo deseo, ¿verdad?, que con mucha atención podamos ver lo que a la letra dice. El mensaje dice de la siguiente manera: entramos al nuevo milenio y el trabajo a la sombra de nuestra iglesia entre las grandes confesiones de fe. Por fin verá sus frutos. Amada iglesia, gracias por hacer que cada día sea una nueva oportunidad para avanzar en los planes de Dios. Gracias por seguir aquí, por mantener con tu vida y carácter el recuerdo viviente de la extraordinaria vida de Jesucristo. No importa cómo hayan salido las cosas hasta ahora, Dios sigue con nosotros y cada día y hora tendremos la oportunidad para nacer de nuevo. La oportunidad para despertar y dar el paso que se necesita, con disciplina y con firmeza. Es el día en que volveremos a mirarnos en la vida de Jesús. Es el día en que volveremos a mirarnos en la vida de Jesús, el día en que damos un paso más y que, aunque sea pequeño, por el hecho de estar en la dirección correcta, nos permitirá avanzar. A todos los héroes de la fe les llegó un despertar, un momento en que supieron que las cosas no eran como deberían de ser, momentos de caída donde la pasaron realmente mal, instantes de lágrimas en los ojos, pero fue ese momento y ese obstáculo lo que les hizo grande. Fue ese momento de crisis, esa fase de entrenamiento a la sombra, lo que esculpió cual escultura su carácter. Son los golpes que hicieron al pueblo indestructible ante los dardos del adversario. Por eso, todo lo que sucedió en nuestro pasado, las estructuras y los pensamientos que tratando de ser mejores no retuvieron, ahora nos hacen crecer, porque el pasado es experiencia que el presente aprovecha y el futuro perfecciona. Sin un pasado del que podamos aprender, no hay futuro que mejorar. Es cuestión de tiempo para alcanzar a ser la iglesia que el milenio necesita. Sigamos adelante, sin descansar. En algún tiempo tomaremos un descanso con Jesús, pero ahora no. Al menos hoy, que sean otros los que tomen nuestro descanso, que sean otros los que detengan dentro de sus puertas y sus muros, pero la iglesia saldrá adelante y predicará al mundo perdido, lo buscará en las calles, en las plazas y en todo lugar, imitando al Maestro, camino a Galilea, Jerusalén y Samaria, imitando a Pablo con rumbo de Antioquía, Grecia y Roma. Nadie más como la iglesia, con las conciencias sobre el reino. Ninguna religión supera la revelación que nos fue entregada, la del ministerio de Jesús, y por ello nadie tan cerca al sueño de Dios. Pero no solo se requiere tenerlo y conocerlo, es necesario renacer a un mejor mañana, mejor que el día anterior, mejor que el siglo que pasó para vivir un día más, no cualquier día, uno que nos permite apropiarnos de cada instante para Dios, porque solo siendo dueños de los segundos alcanzamos la eternidad. Y ese es el mensaje, hermanos, que viene en el cuadernillo para la iglesia. Son palabras de aliento. La iglesia no tiene que descansar, la iglesia tiene que seguir adelante predicando a Jesucristo, procurando mostrar su carácter y enseñarle que ellos también pueden, hermanos. Entonces vamos a ir a lo que es rápidamente el análisis. ¿Cómo podemos ser la voz de Dios en este tiempo? Vivimos tiempos, hermanos, muy complicados, vivimos tiempos muy difíciles. Entonces, ¿cómo podemos ser la voz de Dios? ¿Cómo podemos predicar el mensaje de Dios, el evangelio, a una sociedad carente de valores, una sociedad que cada día se extravía más y más? Pues bien, vamos a ir al análisis.
Y vamos a ver, hermanos, cómo ser la voz de Dios. Nosotros sabemos, aquí en la primera parte viene este punto entre el consumismo y otras estafas. Vamos a buscar la cita que se encuentra en Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, verso 17. Y así vamos a iniciar. Y vamos a dar una breve explicación acerca del consumismo y los efectos que produce en la vida de las personas. Primera de Juan capítulo 2, el verso es el 17. Entonces vamos a entrar a esto porque hay tantas opciones, ¿verdad? En esta, todos presentan un evangelio pero muy diferente, un evangelio muy distorsionado. Y ahorita está lo que vamos a ver en este momento. Vamos a ver acerca del consumismo y otras estafas. Primera de Juan capítulo 2, verso número 17. Primera de Juan capítulo 2, verso 17. Viene esta palabra que podamos comprender, podamos tratar de descifrarla, ¿verdad? Tratar de comprenderla bien. ¿Cómo nosotros vamos a hacer la voz de Dios? Necesitamos comprender esta palabra. Dice Primera de Juan capítulo 2, versículo número 17, dice de la siguiente manera. Dice así: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. ¿Qué nos quiere decir, verdad? Que todas las cosas que vemos son pasajeras, que todas las cosas que vemos pues no son permanentes, pero va a ser permanente aquel que haga la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Dios. Vamos a ver, hermanos, que entonces que el consumismo, hermanos, para algunos, ¿verdad?, que no saben, el consumismo es la compra o acumulación de bienes y servicios considerados como no necesarios. El trabajo que tenemos, hermanos, a algunos hermanos dentro de la iglesia, el trabajo que tengo yo, ¿verdad?, nos ha llevado a poder introducirnos en los hogares. Nos permite nuestro trabajo llegar a los lugares. Hemos entrado a casas de empresarios y fíjese que una cantidad de cosas que tenía ese empresario que ya murió y todo quedó ahí. Nosotros llegábamos a su bodega y una bodega con muchos objetos de plata, una cantidad grande de plata. Cuando nos metíamos a la casa ya oficial, veíamos discos de oros. Veíamos mucho reconocimiento y ahí estaban muebles muy caros. Entonces nosotros con este trabajo que tenemos nos hemos podido introducir a lugares, hermanos, a hogares de empresarios, de actores, y nos ha permitido entrar aún a los hogares de nuestros hermanos y ver cómo está cada hogar. Y bueno, nosotros podemos ver entonces que el consumismo es un producto de la publicidad. Si usted se da cuenta, ¿por qué tiene ahí un aparato para hacer ejercicio? ¿Por qué tiene ahí en su casa un aparato para hacer ejercicio? Es para ponerse bien, ¿verdad? Para tener buena figura, para verse guapo, guapa. Entonces nosotros podemos ver que si vamos ahí, a través de la publicidad nosotros podemos obtener también algún producto para embellecernos. Y bueno, tantas cosas. Nosotros podemos ver, hermanos, muchísimas cosas, ¿verdad?, que viene a ser la publicidad. Hace que la gente vaya a consumir sus productos. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, que la publicidad pues toma de la debilidad del hombre. El hombre busca ser feliz de cualquier manera. El hombre busca la felicidad, ya sea en cualquier objeto, ya sea en cualquier cosa. Entonces, la publicidad se vale de eso, de la debilidad del hombre.
porque el hombre necesita eso, necesita ser feliz. Y la publicidad lo que busca es llenar ese vacío que el hombre tiene. Nosotros podemos ver que los hombres buscan felicidad en tener un cuerpo hermoso. Otros buscan la felicidad en todo lo que va respecto a vestir, al calzado, a la ropa, a los accesorios. Otros buscan la felicidad en el automóvil último modelo. Y bueno, nosotros podemos ver que no solamente pueden comprar uno, se pueden comprar dos, se pueden comprar tres. Y bueno, otros buscan la felicidad comprando propiedades. Como ya le habíamos dicho, entonces el trabajo que realizamos muchos hermanos, nos ha permitido poder introducirnos a los hogares y ver el problema que vive la gente, que viven las personas. Bueno, vamos a leer. Ya vimos, ¿verdad?, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a ir acercándonos entonces para ir viendo lo que es este punto. Sigue diciendo el cuadernillo: el consumismo promete la felicidad de quien compra y el beneficio de quien vende. La decepción consume a nuestra generación que creyó que tener más era igual a ser felices. ¿Qué pensó la gente, verdad? La gente busca, le digo, la felicidad de cualquier forma, en obtener algún objeto, algún bien material o inmaterial. Bueno, la gente busca de todo. Y nosotros estamos viendo aquí que realmente la gente, cuando ya tiene lo que buscaba, con lo que pensaba ser feliz, entonces vemos que después viene una decepción. Yo conocí un caso de una persona, ¿verdad? Una persona que tenía mucho peso. Y esa persona que tenía mucho peso dice: bueno, me voy a poner en forma. Fue el año pasado, dijo: voy a tener el cuerpo, voy a presentarme con un cuerpo 20-20. Y resulta que se compró los aparatos. Ella pensó, ¿verdad?, que su felicidad estaba en el cuerpo. Y bueno, esa persona compra los aparatos, pero sí le entró con muchas ganas a hacer ejercicio. Pero muy pronto se le acabó eso, hermanos. Ya no quería eso, ya no quería tener ese cuerpo. Mejor optó por seguir, ¿verdad?, por renunciar. Entonces, nosotros, hermanos, mucha gente cree que la felicidad está en tener muchos bienes. El punto número 1 de esta parte que estamos viendo dice así: partamos del hecho de que el mundo no es feliz, tampoco exitoso. Existe un espejismo atrayente en el que todo sucumbe. Los bienes son la oportunidad para compartir los dones de Dios presentes en las pequeñas cosas. Usted tiene bienes en su casa. Usted tiene, hermanos, tiene muchas cosas ahí que no necesitan. También yo quiero decirle una cosa: me metí a un lugar, ¿verdad? Un hogar de un conocido y una conocida. Y bueno, le digo, nos permite ver tantas cosas que tienen y lo que pudimos ver ahí, que tenía una cantidad muy grande de zapatos que ya no entraban en su habitación. Entonces, hay algunos que se les están echando a perder el calzado, que se le echa a perder ropa. Había una señora también, incluso apenas estuve trabajando con ella. Murió hace algunos 2 meses y esta mujer tenía esa afición de comprar muchos trastes y los tenía amontonados, no solamente trastes, sino también colchas. Bueno, apenas murió la señora, mi patrona. ¿Y qué fue lo que hicieron los hijos? Bueno, la señora tuvo la oportunidad de regalar antes de morir todo eso, pero no le dio oportunidad, nunca contempló que iba a morir. Hubieran hecho ella grandes obras con eso, regalándolo, pero nosotros nos dimos cuenta que quienes terminaron regalando las cosas fueron los propios hijos.
Los hijos eran los que estaban repartiendo los trastes, los hijos eran los que estaban repartiendo las colchas. Y bueno, ahí está. Entonces, cuando uno tiene dones, tiene bienes, es una oportunidad para regalar. ¿Cómo podemos ser la voz de Dios en este tiempo? La gente no piensa igual, tiene otra visión muy ajena de Dios. La gente piensa egoístamente. Pero nosotros, ¿cómo podemos ser la voz de Dios ante una sociedad egoísta? Ante una sociedad que piensa nada más en sí misma. ¿Cómo podemos ser la voz de Dios? Entonces nosotros, aquí viene una cita en 1 Timoteo, capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, verso del 7 al 10. 1 Timoteo capítulo 6, verso del 7 al número 10. Dice así: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Por lo que los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo podemos ser la voz de Dios en este tiempo? Ante una sociedad que no quiere desprenderse de las cosas. Pero nosotros, hermanos, como iglesia, vamos a nuestra habitación, busquemos, ¿verdad? Ahí en nuestras bodegas, ¿qué es lo que no necesitamos? ¿Qué es lo que lo que a otra gente le hace falta? Necesitamos ser la voz de Dios. La iglesia es el desafío. El desafío es proclamar el evangelio, proclamar sus verdades. Nuestro Señor Jesucristo en su palabra también dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Entonces, ¿cómo podemos ser la voz de Dios ante una sociedad egoísta? Debemos de poner el ejemplo. Debemos de poner el ejemplo, debemos de ver las cosas que otros necesitan y poder obsequiárselas, ¿sí? Ese es un llamado, es un desafío. Número 2, toda propiedad y pertenencia conlleva la obligación social y moral de compartir de manera solidaria con el prójimo. Compartamos de lo que tenemos a un mundo egoísta que vive para sí. Entonces, Dios nos ha dado la facilidad de tener, de amontonar, pero hay una obligación, dice aquí, social y moral. Hay un llamado que Dios nos está haciendo. Nosotros no podemos tapar en nuestros ojos a las necesidades que pasa la sociedad, que pasa el mundo, que pasan las personas. No podemos cerrar nuestros ojos, al contrario, tenemos que estar al pendiente, los ojos muy abiertos, porque tenemos una obligación, como dice aquí, social y moral. Hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros tenemos propiedades, tenemos pertenencia, estamos bajo esa obligación de compartir, si realmente creemos en Cristo Jesús, si realmente somos la voz de nuestro Dios. Número 3, el hombre banal, cotidiano, según aquí viene este nombre, ¿verdad? Heidegger, se encierra en los deportes, se embriaga en el dinero y se desintegra en el escepticismo social, pero continúa igual de vacío. ¿Cómo está viviendo las personas, la sociedad, cómo está viviendo? Nosotros tenemos hombres en este tiempo, hombres de poco interés. Imagínense nada más lo que hace esta persona escribió. Dice que este hombre se pierde en el deporte
se embriaga en el dinero y se desintegra en el escepticismo. Tenemos hombres que han cambiado muchísimo, hombres difíciles, hombres insensibles en este tiempo. Ellos ya no creen en cualquier cosa. Los hombres en este tiempo ya no creen en palabras. Los hombres, para poder ser la voz de Dios en este tiempo, se necesitan hechos, hermanos, no solamente palabras. Así que vayamos a esto, tengamos muy en cuenta esto, que los bienes que nosotros poseemos como iglesia es la oportunidad que Dios nos brinda para poder compartir con los que no tienen. Vamos a ir al punto número 2. Punto número 2 de esta escuela. Y bueno, ese punto número 2 tiene el subtítulo: el espectáculo como falso maestro. Segunda Timoteo capítulo 3, viene la cita de Segunda Timoteo capítulo 3, verso del 3, capítulo 3, verso del 1 al 5. Segunda Timoteo capítulo 3, verso del 1 al 5. Y bueno, este espacio dice: el espectáculo como falso maestro. Aquí, hermanos, lo que vemos de esta carta, el apóstol Pablo nos está dando a conocer el tipo de hombre para los últimos tiempos. Fíjense ustedes que no solamente presenta una sociedad descompuesta, un ámbito social descompuesto, sino que también nos presenta el religioso, porque no solamente habla de aquellos que no conocen a Dios, sino también habla esta carta de aquellos que según conocen a Dios, pero no hacen lo que Dios dice. ¿Cómo está eso, verdad? Entonces vamos a ver esta carta que escribe el apóstol Pablo, este pasaje, 2 Timoteo capítulo 2, capítulo 3, verso del 1 al 3. Dice de la siguiente manera: también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impetuosos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto evita. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar, hermanos? La decadencia de la sociedad, en el ámbito religioso. Nos presenta una nueva humanidad, la humanidad de los últimos tiempos. ¿Cómo podemos nosotros ser la voz de Dios para esta humanidad de los últimos tiempos? Nosotros vamos a encontrar que esta humanidad se preocupa por sí misma, que se dicen también esta sociedad que conocen a Dios, pero realmente con los hechos pues están diciendo que no lo conocen. ¿Cómo podemos, verdad, predicar la palabra de Dios, predicar el mensaje a estas personas? Sigue diciendo ahí: la humanidad del siglo XXI se asoma a la pantalla de cristal donde es presentado un modelo de vida utópico. Nosotros vamos a ver, ¿verdad?, que utópico es algo que no se puede alcanzar, pero siempre se están proyectando imágenes de cómo debe de ser el hombre, cómo debe de ser la mujer, algo que es imposible de alcanzar, pero ellos están buscando ese sueño. Es la antropología del nuevo milenio, por donde la humanidad asiste a un show falso sobre la vida que deja sus estragos. Bueno, en este tiempo, hermanos,
hay una pluralidad religiosa que lejos de arreglar las cosas, de acercar a la gente a Dios, estos grupos religiosos lo que van haciendo es alejándolo cada día más. Cada día más los están alejando. Entonces, ¿cómo puede la iglesia ser la voz de Dios en este tiempo? Nosotros sabemos que no somos los responsables. La iglesia de Dios no es la responsable del caos que se está viviendo en el ámbito social y religioso. Nosotros no somos los responsables, pero sí somos la responsabilidad de ordenar y restaurar esta sociedad caída. Dice ahí el número 1, fragmentación y desapego sobre las personas y compromisos. Un mundo lleno de frivolidades que atrofia nuestro ser. Imagínense nada más la sociedad en que está viviendo, la sociedad de nuestros tiempos. En qué piensa, ¿verdad? En las cosas que está pensando. Y bueno, ¿cómo nosotros podemos entonces ser luz o la voz de Dios en este tiempo? La voz de nuestro Señor Jesucristo ante una sociedad frívola, ante una sociedad que está en un espejismo. Viene una pregunta. Lo que nosotros podemos ver, que esta sociedad cada día está siendo fragmentada. Los grupos religiosos, todos esos que surgieron, pues lejos de ayudar a unir a la gente, lo que está haciendo es separarlos cada día más. Hace separaciones y corren el riesgo de surgir nuevas sectas. Entonces viene la pregunta de esta manera: ¿tendrá la iglesia una vacuna contra la fragmentación y la falta de compromiso? Vamos a ver un texto ahí mismo que se encuentra en la 2 Timoteo. ¿Tendrá la iglesia una vacuna contra la fragmentación? ¿Qué es lo que están haciendo entonces estos grupos? Están separando. Cada quien tiene sus ideas. Las personas, ¿verdad?, que no conocen a Dios tienen sus ideas. Y este mundo cada día se separa más y más. La pregunta es si la iglesia tiene una vacuna contra la fragmentación y la falta de compromiso. Actualmente la gente ya no se preocupa por el otro. Aquí el que importa para la gente de este tiempo es uno mismo. Lo demás no importa, lo demás no me interesa, con que yo esté bien, eso así debe de ser. Entonces, vamos a ver la cita que se encuentra ahí en 2 Timoteo capítulo 3, verso 14. Todos persiguen su propio bien, todos persiguen sus propias ideas. Pero ¿cómo tiene que ser o cómo tenemos que ser nosotros? Nosotros tenemos que ser la voz de Dios ante toda esta fragmentación, ante todo esto que se está llevando. Nosotros debemos de ser la voz de Dios. ¿Cómo tiene que ser la iglesia? ¿Sí? La iglesia debe de estar unida. La iglesia debe de mantener la enseñanza. La iglesia debe de estar firme en lo que ha aprendido. Vamos a ver esa 2 Timoteo capítulo 3. Verso 14 y verso 16. Pero dice ahí, le está dando el apóstol Pablo unos consejos a Timoteo. Y fíjese, la iglesia tiene esta vacuna para la fragmentación. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. No tenemos que cambiar. La gente se debate en sus ideas. Hay una fragmentación, un grupo enseña una cosa, otro grupo enseña otra. Pero el consejo aquí del apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que persista en lo que ha aprendido. ¿Cuál es la vacuna entonces para la fragmentación, para el desapego de las personas? ¿Cómo podemos nosotros ser la voz de Dios en este tiempo y evitar
que que se siga fragmentando la sociedad. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces el apóstol Pablo está llamando aquí de que debemos de persistir en lo que hemos aprendido. En lo que hemos aprendido. Entonces sigue diciendo el verso número 16 de ahí mismo, capítulo 3, verso 16. Dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cómo podemos ser la voz de Dios? ¿Cómo podemos ser la voz de Dios? ¿Qué mensaje le podemos dar entonces a esta sociedad que está separada? ¿Qué mensaje le podemos dar? Primero, hay que mantener nosotros mismos la unidad y el evangelio tal y como lo hemos aprendido. Así es, no se tiene que perder esto. Bien, vamos a continuar. Dice ahí el número 2: la teleexistencia retrata la vida como quiere ser aceptada, sin emociones profundas, quedando en la expectación no protagónica de ningún bien, paralizadas las manos y los pies para hacer el bien. Nuestra sociedad entonces prácticamente está amarrada. Vivimos en una sociedad donde no hay preocupación por que el otro esté bien. Aquí el importante soy yo, sigo diciendo. Así es el pensamiento de la sociedad. Ya nadie quiere hacer las buenas obras, ya nadie quiere dar algo, todo ya lo quiere para uno mismo. Así es la sociedad de nuestro tiempo. Entonces, anteriormente en las calles podíamos ver a los jóvenes protestando contra las cosas malas del gobierno, protestando contra los errores que se estaban cometiendo en la sociedad. Pero actualmente tenemos una juventud que está atrofiada. Tenemos una juventud que está enferma, que lejos de ponerse en contra de las cosas que están mal, hasta ellos mismos ahora son los que salen a la calle a proclamar lo malo como si fuera bueno. Dice el punto número 3: una juventud atrofiada. Anteriormente, quienes luchaban las causas humanas eran la generación juvenil. Se constituían como la fuerza social, laboral y voluntariado altruista que regía sobre el rumbo de las causas por luchar. Así era antes la juventud. Las calles estaban llenas y protestaban contra las cosas y los errores que se estaban cometiendo, los atropellos. Pero actualmente esa sociedad se ha enfermado. Esa sociedad está aceptando las nuevas corrientes que están surgiendo. Entonces, ¿cómo podemos ser luz? ¿O cómo podemos ser la voz de Dios en este tiempo? Viene una pregunta para los jóvenes de la iglesia. ¿Podrá la iglesia contar con las filas de una juventud entusiasta por los retos olvidados y los sueños perdidos de nuestra sociedad? Esa es una pregunta, ¿verdad?, que es un reto para los jóvenes de nuestra sociedad. Una invitación para que ellos sigan luchando por el beneficio de los demás, en favor de la vida, en favor de los demás, entonces de las cosas que son necesarias. Los jóvenes de la iglesia es el desafío que tienen. ¿Cómo pueden ser la voz de Dios en este tiempo? Protestando, ¿verdad?, contra todas las cosas que van en contra del reino de Dios, en contra del evangelio. Entonces, vamos a ir a la última parte. La última parte, la número 3, la falta de un relevo generacional de fe. Vamos a buscar la cita de Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. Y es muy importante, hermanos, esta cita. Jueces capítulo 2. Bueno, aquí viene un desafío. ¿Cómo podemos ser también la voz de Dios para nuestra familia? La falta de un relevo generacional. Jueces capítulo 2, verso número 10.
dice de la siguiente manera: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esa era la preocupación. Se dice que en Israel había un círculo vicioso. Ustedes van a ver que lo que pasaba en ese tiempo, entonces en Israel había un círculo vicioso que Israel todo el tiempo estaba experimentando. Nosotros podemos ver que una generación conocía a Dios, pero la siguiente ya no lo conocía. Podemos ver que está el pecado, luego el juicio, luego arrepentimiento. Se arrepentían, pero después esos que se arrepentían ya no enseñaban a las otras generaciones. Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros la voz de Dios en nuestra familia? ¿Cómo podemos ser la voz de Dios en nuestra familia? Nosotros podemos ver entonces que en Israel cada generación falló en enseñarles a las siguientes generaciones, a pesar de que era un mandato de Dios. Ellos fallaron. Y bueno, aquí, hermanos, tal vez podemos pensar que la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos recae sobre la iglesia. Pero nosotros vemos a través de Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9, que la responsabilidad de enseñar a las próximas generaciones no es de la iglesia, es de cada uno de nosotros. Deuteronomio capítulo 6 vamos a ver para que vean que es un mandato de Dios, que nos preocupemos por las siguientes generaciones. Deuteronomio capítulo 6. Muchas veces le queremos dejar el trabajo a los de la iglesia, a los maestros, que ahí se enseñan a los niños, que enseñan a los jóvenes. Pero nosotros vamos a darnos cuenta que no es tarea de ellos, que la tarea de enseñar a las demás generaciones es familiar, es un asunto de la familia. Deuteronomio capítulo 6, verso 6 dice así en adelante: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En todo tiempo es responsabilidad de la familia enseñar a las nuevas generaciones. Sigue diciendo ahí: el mensaje transmitido de generación en generación se ha estado apagando en las últimas décadas. Las transmisiones antiguas de la fe no impactan de tal modo que los nuevos retengan y transmitan convicciones a los que no han podido arribar. Tal vez nosotros sí aprendimos bien, pero nosotros no tuvimos la capacidad de enseñar a nuestros hijos. Aprendimos bien, pero nosotros no capacitamos adecuadamente a ellos. Entonces, ¿cómo ellos van a poder transmitir? Les voy a poner un ejemplo. Nosotros aprendimos bien. Imagínense nada más que nuestro Señor Jesucristo de sábado en sábado asistía, ¿verdad?, a las sinagogas. Esa enseñanza pues se las transmitió, ¿verdad? Nosotros sabemos que podemos estar aquí todos los sábados, podemos estar en un culto, ¿verdad? Podemos estar en las transmisiones sábado con sábado. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo transmitimos o cómo somos la voz de Dios? ¿Cómo transmitimos esa enseñanza a nuestros hijos? Lo vemos que por la mañana están en escuela sabática y por la tarde pues ya se fueron a jugar fútbol, ya se fueron a hacer sus actividades. ¿Qué peligro se corre ahí? Que las próximas generaciones pues ya no van a comprender el mensaje. Está el peligro
de que las próximas generaciones ya no van a conocer a Dios. Sigue diciendo el número 1, desde la página del Antiguo Testamento observamos la angustia por pensar que podemos ser la última generación que crea en Dios. La pregunta es, ¿de qué manera está transmitiendo su fe a la generación que viene tras de usted? Otra pregunta, ¿ha trabajado en el convencimiento y conservación de la fe en su familia? ¿Cómo estamos transmitiendo nuestra fe? Tal vez estamos transmitiendo nuestra fe a medias y no como debe de ser. ¿Cómo podemos ser la voz de Dios en este tiempo para nuestra familia? Nosotros podemos ver que Marcos, su preocupación era transmitir el mensaje tal y como lo había escuchado. Nuestra preocupación debe de ser eso, también transmitir el mensaje, no solamente como lo hemos escuchado, sino como lo hemos aprendido. No a medias. Tenemos que ser la voz de Dios en este tiempo también, no solamente para los de afuera, sino para nuestra familia. Ayudarlos, comprometerlos que busquen a Dios. Número 2. La fe en Dios ya no es una distinción de esta generación, más bien coexiste con otros credos y modos de vivir. Antes la iglesia de Dios se distinguía porque guardaba todos los estatutos, todas las doctrinas. Pero muchas veces lo que está pasando con nosotros, pues viene siendo ya como los demás grupos. Ya nomás están tratando de permanecer ahí. Ya están tratando nada más de permanecer, de subsistir en este tiempo. De que digan, pues sí existe la iglesia de Dios todavía. Entonces, antes nosotros podemos ver que se podía distinguir la iglesia de Dios, pero en este tiempo entonces, como los demás grupos nada más están subsistiendo. Están subsistiendo. Sigue diciendo ahí, mantengamos nuestra fe en movimiento. Vayamos a los aspectos centrales de nuestra esperanza cuando prediquemos. Revisemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, las cosas que hacían. Si alguna cosa ya la hemos dejado de hacer, procuremos regresar a lo primero, a las enseñanzas principales y tratar de evitar que nuestra creencia, nuestra fe se pierda. Entonces, ¿cómo podemos transmitir nuestra fe en este tiempo a nuestra familia? Pues hay que ser un claro ejemplo a ellos, obedeciendo la palabra de nuestro Dios, como debe de ser. Número 3. Como se dijo desde las primeras lecciones, el pluralismo religioso no significa falta de religión, sino un exceso de creencias que no aterrizan a Dios. Es la yuxtaposición de credos, es decir, las doctrinas de fe puestas una frente a otra con toda la variedad de corrientes religiosas. ¿Qué es lo que ofrecen entonces todo esto que estamos viendo, las religiones? Donde tú te sientas bien, tú puedes ir. Pero no, mis hermanos, lejos de llevar a Dios, pues los alejan de Dios. Entonces lo que podemos hacer nosotros es esto: presentar a nuestro Señor Jesucristo tal y como es. Presentar un evangelio legítimo, hermanos, para que esa gente no las alejemos. Al contrario, para que nosotros podamos acercarlas a nuestro Dios. Vamos a ir a la aplicación rápidamente. Ante el difícil panorama por saber quién tiene la verdad, optemos por presentar la verdad de Cristo, único y suficiente Salvador, Rey de reyes y Señor de señores. No tenemos que quebrarnos, ¿verdad?, la cabeza, a ver cómo le vamos a hacer, cómo vamos a predicar. Aquí lo que tenemos que presentar a la gente es presentar a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, número 1. El número 2, el cristianismo no es una receta del éxito donde digamos los componentes de una buena ecuación para la vida. Es reproducir el carácter de Cristo y su verdad ante la decadencia del mundo que se pierde. El mundo está muy necesitado de Dios. Entonces, no solamente nosotros vamos a enseñar a Cristo como los demás grupos,
que lo sea, que es el único y suficiente Salvador, sino que tenemos que reproducir en la gente dos cosas: el carácter de Cristo y la verdad de Cristo. De esos dos cosas debemos de estar preocupados, porque los otros grupos solamente presentan a Cristo como el único y suficiente Salvador y no reproducen su carácter y su verdad. Así que nuestra tarea y nuestro desafío para ser la voz de Dios en este tiempo es presentar a Cristo primero como nuestro único y suficiente Salvador, y después presentarle el carácter y la verdad de nuestro Señor. Vamos a ir a la conclusión. Dice la conclusión: en retorno a la religión, o el retorno a la religión no significa retorno a Dios, sino el efecto del desencantamiento por las respuestas fallidas del hombre ante la existencia. En el fondo, el mundo requiere renacer y volver a creer. Los sistemas políticos y económicos, más que respuesta, han causado graves crisis. Al mundo solo le queda escuchar la fe. Sepamos ser esa voz por la que se espera. Demos el giro teológico que abordan los temas que el mundo reclama saber, de lo que no encuentran respuestas. Y bueno, ¿cómo ser la voz de Dios en este tiempo? Preocupémonos por eso, hermanos. Preocupémonos por reproducir también no solamente a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, sino reproducir en toda persona que el carácter y la verdad de nuestro Señor. Yo deseo, hermanos, que Dios nos siga bendiciendo, y le deseo que tengan unas hermanas muy hermosas. Yo le deseo todo lo mejor de esta vida, y paz a vosotros. Bien, hermanos, después de haber meditado en la clase de esta mañana, ahora vamos a cantar un estribillo, el estribillo número 62, y después de este canto, pues pasaremos a la oración final. Vamos a cantar ese estribillo número 62, Cristo, eres bello. Cristo, eres bello, hermoso, sin igual, eres tu Señor. Yo te adoraré siempre, en tu presencia quiero estar, Señor, junto a ti. Y cuando esté en problema, y cuando esté en dolor, recordaré que siempre estás conmigo. Entonces levantaré para decirte que mi Cristo eres bello, hermoso, sin igual, eres tu Señor. Yo te adoraré
Amén. ¿Será bello, hermanos, nuestro Señor Jesucristo? Sí, hermanos. Cuando estemos en problemas, como les decía, Él siempre va a estar ahí. Aunque quizás la familia no esté, hermanos, pero Él siempre va a estar ahí. Depositemos nuestra confianza en Él y Él no nos va a desamparar. Antes de hacer la oración, hermanos, final, quiero pedirle que los que recojan las ofrendas, los diezmos, las ofrendas se los hagan llegar a nuestros hermanos, los tesoreros, para que ellos a su debido tiempo depositen lo que es menester a nuestros hermanos. Bien, hermanos, de mi parte es todo. Yo deseo que Dios nos bendiga y si Dios los permite, una vez más estaremos en las próximas transmisiones juntos para glorificar el nombre de nuestro Dios. Recibimos a nuestro hermano Feliciano Gallegos para que él concluya con una oración. De mi parte es todo. Paz a vosotros. Bueno, amados hermanos, vamos a hacer la oración final. Pero antes, seguir invitando para que nos sigan apoyando. Recuerde que su asistencia a esto virtual, hermanos, también cuenta mucho para nosotros. Recuerde que cada sábado busquemos la presencia de nuestro Dios a través de estos programas que se están realizando. Y bueno, lo invitamos para que nos busque cada sábado. Vamos a hacer la oración final y con esto vamos a concluir. Eterno y buen Padre que estás en los cielos, le damos nuevamente, Señor eterno, las gracias por estos momentos tan hermosos que nos brinda de poder entonar cantos, estos momentos de poder estudiar también su bendita y santa palabra. Le damos gracias, Señor, por el mensaje que hemos tenido de esta escuela sabática, de cómo podemos ser luz, cómo podemos ser la voz de usted en este tiempo. Bendito Padre, pues recibe las gracias de cada uno de nosotros y bendice a cada hermano en sus hogares. Bendícelo grandemente, que ellos también se sientan la motivación de seguir adelante con más firmeza, con más fortaleza. Bendito Padre, le rogamos pues que bendiga a cada obrero, a cada ministro de tu iglesia, a cada diácono, a cada uno que conforma tu iglesia, grandes bendiciones para ellos. Bendito Padre, le agradecemos por todo y gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén.